Los próximos minutos los vamos a dedicar para hablar con la escritora Lola de Miguel Campos. Nos va a presentar su último libro, Una mirada al Alzheimer y a las enfermedades a través de las constelaciones familiares. Lola de Miguel Campos, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acercarse y compartir con nosotros un ratito. Es un placer también. Tuvimos una experiencia hace unos años también ya. Hace 2 años, creo que fue en el 2014, donde vine a presentar mi primer libro, que era acerca de las constelaciones familiares. Muy bien. ¿Y a quién le dedica usted este libro? Bueno, este libro se lo dedico a mi madre, porque es la persona que ha tenido Alzheimer y fue la que me inspiró este libro, y también a mi sobrina Beatriz, que con 15 años tuvo leucemia y ha sido una gran maestra. Y fue como un deseo de compartir todo esto, ¿no? Entonces, un poco, en un principio pongo que está dedicado a la energía femenina, pero también a la energía femenina del hombre. Y es un poco para en honrar también a la madre, principalmente. ¿Somos menos libres realmente de lo que nos creemos? Sí, porque estamos condicionados por nuestro árbol genealógico. Entonces, si nosotros lo conocemos, nuestro árbol genealógico puede ser nuestra mayor trampa o nuestro mayor tesoro. Si lo conocemos y lo trabajamos, nos da una libertad de poder ser nosotros mismos. Porque todos cargamos a nivel inconsciente con unas lealtades a nuestro sistema familiar. Y esto es inconsciente porque heredamos, igual que los rasgos de carácter, heredamos los rasgos físicos y los rasgos de carácter. Entonces, al conocer qué es lo que ha pasado en nuestra historia familiar, tenemos la capacidad de liberarnos y ser libres. Pues háblenos precisamente de las constelaciones familiares. Mira, las constelaciones familiares, lo que explico siempre, el libro empieza con una descripción de las constelaciones porque la gente lo asocia a la astrología, no tiene nada que ver ni con lo esotérico, ¿no? Es una técnica muy impactante que trabaja la parte genética. Entonces, cada ser humano viene y pertenece a una familia. Y entonces, cada familia tiene una manera de ser, comportarse en el mundo y nos vamos nutriendo de una manera inconsciente de todo eso. Pero en nuestro ADN está toda la historia, los sentimientos, las emociones y los hechos que han ocurrido en nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Entonces, cuando llegamos al seno de la familia, nos nutrimos de todo eso y vamos a establecer lo que se llama unas lealtades. Las lealtades es yo voy a ser leal a todo lo que ha ocurrido en mi familia. Pero claro, hay lealtades que a mí me van a potenciar, como si en mi familia hay dinero, amor y felicidad, pues yo voy a ser leal y lo voy a reproducir. Pero si en mi familia hay dolor, sufrimiento, conscientemente yo busco otra cosa, pero inconscientemente voy a reproducir todo lo que ha ocurrido en mi sistema familiar. ¿Por qué? Porque todos necesitamos pertenecer. Entonces, a través de la pertenencia nosotros nos sentimos sostenidos. Es casi una ley biológica la pertenencia. Entonces, esto es lo que hace que establezcamos estas lealtades que nos llevan a repetir patrones de dolor y sufrimiento, porque las lealtades que están bien ya se dejan, pero las lealtades que nos llevan al dolor y sufrimiento y a patrones repetitivos en nuestra vida. Por ejemplo, siempre me está ocurriendo esto, siempre pierdo el trabajo, siempre me quedo sin pareja. Entonces ahí es cuando entra la parte sistémica. ¿Cuántas veces ha dicho usted, yo sí que puedo? Yo sí que puedo. Normalmente cuando caigo y digo no puedo, después siempre digo yo sí que puedo. ¿El avance del Alzheimer es igual para todos? Mira, cada familia lo afronta de una determinada manera, ¿no? Yo en el libro hablo un poco de mi experiencia, cuento que nosotros hicimos mucho trabajo personal, toda mi familia, mi madre budista, muy comprometida con la espiritualidad. Entonces, bueno, fue un golpe muy grande, ¿no? Hoy en día, como no hay curación para el Alzheimer, yo creo que para todas las familias lo viven como un jarro de agua fría, ¿no? Y hablo de cómo yo lo viví, todas las fases de dolor, sufrimiento, la familia se desestructura, hay que reorganizarse, quién va a cuidar a la persona enferma de Alzheimer, qué recursos hay, es posible que haya sanación, buscas en médicos, buscas en terapias alternativas, buscas por todos los lados, ¿no? Y entonces, aunque digo que cada familia la afronta de una manera, suele ser un trauma para todos los sistemas familiares, porque significa reestructurar todo el sistema, ¿no? Entonces, claro, ahí pasan por las fases de negación hasta llegar a las de aceptación, que sería la última fase de decir, esto es lo que hay, tengo que aprender a vivir con esto y tengo que aceptarlo. Entonces ahí es lo que describo yo en el libro, que claro, cuando yo llegué a la fase de negación, de dolor, de rabia, me enfadé con la vida, con el universo, me enfadé con todo hasta que dije, bueno, si la vida me trae esto, voy a aceptarlo y voy a ver lo que hay detrás, es un poco la resiliencia, ¿no? A ver cómo puedo enfocar esto.
A mí ese proceso de aceptación me lo dio las constelaciones familiares, que no quiero decir que a todo el mundo se lo dé, pero para mí, cuando mi profesor me hizo la constelación del Alzheimer de mi madre, yo vi que era el momento de dejarla marchar. Entonces, esa imagen que da la constelación y esas frases curativas que dan las constelaciones cuando se trabajan en grupo, fue lo que hizo como un clic, un cambio dentro de mí, me llevó a aceptar, y entonces desde la aceptación lo vives de otra manera muy, muy diferente. Estamos hablando con Lola de Miguel Campos. Nos está presentando su último libro, Una mirada al Alzheimer y a las enfermedades a través de las constelaciones familiares. Lola, ¿el Alzheimer se hereda de la madre? No, el Alzheimer no se hereda de la madre. En este caso yo hablo de que cuando mi madre tuvo Alzheimer, yo empecé a investigar en su historia familiar. Hay una fase en que mi madre se volvió niña. Entonces, como yo sabía que nuestro tiempo era limitado, y yo me dedico a las constelaciones familiares, empecé a buscar información, a preguntarle, y curiosamente en esa fase de niña, mi madre empezó a contar muchas cosas de su infancia. Entonces yo ahí empecé a entender pues comportamientos de mi madre, empecé a descubrir secretos de familia que estaban ahí, y entonces en este caso esa información sirvió para sanar a todas las mujeres del sistema familiar. Pero el Alzheimer no siempre viene de la madre, puede venir del padre también, pero en mi caso, como era mi madre la que tenía el Alzheimer, yo aproveché para poder hablar con ella acerca de toda su historia familiar. ¿Hay vínculos entre la diabetes y el Alzheimer? Esto no lo sé. Esto, por ejemplo, en cada situación había que buscarlo. No, hay una cosa que hace la gente ahora, es decir, si tienes diabetes es que falta amor en tu sistema familiar, ¿no? Porque la diabetes es no tolerancia al azúcar. Entonces, el azúcar representa lo dulce de la vida, ¿no? Mi madre no tenía diabetes. De hecho, la que tenía diabetes era mi abuela paterna, pero por parte de mi madre no había ningún antecedente de diabetes, ¿no? A veces las enfermedades se entrecruzan, pero no tiene que ser causa-efecto. ¿Y cómo podemos distinguir los primeros síntomas del Alzheimer? Es difícil porque la familia empieza a darse cuenta de que la persona tiene comportamientos raros, ¿no? En el caso de mi madre, que era una mujer que cuidaba mucho la imagen, el orden, una serie de cosas, de repente empezó a ser descuidada, no veía nunca la tele y de repente empezó a interesarse por la tele, pero como ella era budista y estaba en un proceso de transformación, nosotros pensamos, bueno, está en un proceso espiritual, está como desapegada de las cosas, ¿no? Pero no era así. Empiezan a tener comportamientos, lo que pasa es que la familia normalmente es la última en verlo, ¿no? Yo, porque en mi sistema familiar hay una hermana que es enfermera y nos dio un poco la alerta, porque las conductas empiezan a variar muy sutilmente, empiezan a ser la persona como que empieza a cambiar, a veces se enfada o cambia sus hábitos normales, ¿no? Y los hace de otra manera. Entonces, a partir de ahí es cuando suena la alarma y mi hermana nos dijo, oye, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces ya fue cuando fuimos al médico y nos dijo que sí. Lo que pasa es que el diagnóstico del Alzheimer es muy difícil de detectar porque no saben si es demencia senil, ¿sabes? Está ahí como un poco confuso, ¿no? Entonces cuando vas al médico dice, hombre, sí, puede ser demencia senil, puede ser Alzheimer, puede ser diferentes cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo es que la persona se está yendo y va perdiendo la capacidad de recordar. Bueno, ¿es bueno tomar antidepresivos? Depende para qué. Una persona que tiene Alzheimer, ¿te refieres? Por ejemplo. Mira, no lo sé, porque en el tema médico yo ahí ya no entro tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, mi madre la llevamos al médico y a veces la veíamos triste y llorosa y nos dio unos antidepresivos muy suaves, ¿sabes? También le dimos productos naturales, pero intentamos mantenerla sin nada, o sea, no le dimos ningún tipo de medicación y se mantuvo bien. ¿Por qué se rompen los vínculos? ¿Cómo es posible que haya hijos que no se hablen con los padres? Bueno, eso es una gran desgracia. Es decir, el primer logro y el primer éxito que tiene el ser humano es haber nacido. Y haber nacido es a través de un padre y una madre. Entonces, los hijos que no se hablan con los padres, a la larga pagarán un precio. Porque si yo tengo unos padres que me han metido mucha caña, yo voy a querer salir del entorno familiar lo antes posible. Entonces, esos padres que no me lo han puesto fácil son los que me han ayudado a crecer. Unos padres que son muy buenos, muy protectores, los hijos se van a quedar ahí, no se van a mover del lado de los padres. Entonces, a veces tener unos padres
con una cierta exigencia es lo que te ayuda a crecer. Y no es lo que ocurrió, sino como yo interpreto lo que ocurrió. Es decir, pues a lo mejor tuve un padre o una madre muy exigente, pero también tengo que bucear un poco en su historia. Es decir, ¿por qué mi padre y mi madre fue así? Porque desde luego cada ser humano lo intenta hacer de la mejor manera que puede en cada momento y todos somos imperfectos. Entonces, cuando un adulto, un hijo está enfadado con su padre, está en un estado infantil, porque en el fondo desea tener un padre perfecto. Esto es muy infantil. Cuando una persona es adulta, puede mirar a sus padres y decir, estos son mis padres, estoy agradecido porque me han dado la vida y lo que no han podido darme, yo lo busco. Entonces es la manera en que crezco cuando me puedo separar de ellos con amor y con reconocimiento. Hay casos donde existe un maltrato familiar, entonces sí que la persona tiene que alejarse, pero siempre ha de ser desde el reconocimiento, decir, bueno, mis padres son así por estas causas, entonces yo, lo ecológico para mí es distanciarme de ellos, pero no los juzgo, y entonces yo puedo crecer. Pero si me voy con el resentimiento me une a aquello que quiero alejarme, porque voy a estar en constante, mi mente va a estar en lucha con mis padres, ¿no? Entonces, sin embargo, aquellas personas que aceptan a su padre y a su madre tal y como son y las pueden trascender, son libres para ser ellas mismas, porque ponen la energía en el futuro y entonces pueden crecer. Y además, si tú estás agradecido a la vida te va a dar muchas cosas para agradecer, y la vida viene de los padres, sí o sí. O sea que reconocer a los que estaban en el pasado aporta mucho beneficio. Muchísimo, porque es lo que te sustenta, son tus raíces. Entonces tú imagínate un árbol sin raíces. El árbol es más fuerte cuando tiene esas raíces que llegan hacia allí, y esas raíces empiezan por nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, pero los primeros que tenemos más cercanos son los padres. Bueno, ¿y tenemos todos derecho a pertenecer a nuestro sistema familiar? Claro, la pertenencia es lo que nos sujeta a la vida. Entonces tenemos el derecho, la obligación y el deber. Háblenos de la ley del equilibrio entre el dar y el recibir. Bueno, esta ley tiene dos connotaciones, es cómo fluye el amor entre los padres y cómo fluye el amor de pareja, ¿no? Entonces, el amor de los padres dan y los hijos reciben. Después los hijos, cuando son mayores, en agradecimiento pueden cuidar a los padres, pero la función de los padres es dar, ¿no? Esto a veces está alterado porque si imagínate unos padres traumatizados de la guerra que han tenido que nutrir a sus padres, entonces esos padres, esos niños, cuando se vuelven padres, van a querer recibir de sus hijos porque es la educación que ha recibido. Entonces ahí el sistema está al revés y la sanación viene por colocarlos. Sería como un río que baja al mar, ¿no? En la relación de pareja es diferente. En la relación de pareja tenemos la necesidad de dar y también recibir, porque si no la relación de pareja se convierte en una relación padre-madre. Entonces, en la relación de pareja yo te doy amor y tú me das un poquito y así la relación va creciendo. Esto sería la ley del equilibrio entre el dar y el recibir. ¿El contenido psicológico del árbol familiar también se hereda? Claro, totalmente, totalmente. Es decir, una persona puede tener una tristeza que venga de la abuela. Y entonces las formas de ser, de actuar en el mundo, esos patrones se heredan. Existe un inconsciente colectivo donde está toda la información. El ADN contiene toda la información, contiene el color de ojos, la estatura y tal, pero también contiene toda esta información genética de hechos ocurridos. Los traumas se heredan de generación en generación y la persona a lo mejor no sabe que está viviendo un trauma del abuelo porque se salta una generación. Entonces, por ejemplo, los nietos del franquismo heredan los traumas de los que vivieron la guerra. Esto es un hecho y en todos los países es así también. Háblenos del amor consciente y el amor inconsciente. Mira, cuando somos pequeños existe lo que se llama la mente mágica, ¿no? Entonces la mente mágica, el niño pequeño le dice a mamá, te voy a comprar la casa más bonita, tal. Entonces el amor inconsciente es aquel que te lleva al dolor y al sufrimiento. Es decir, si papá y mamá están sufriendo, yo voy a sufrir para salvarlos. Entonces esto no funciona así, porque lo que hace más feliz a unos padres es que sus hijos sean felices. Ese sería el amor inconsciente. Y el amor consciente es dejar el dolor y el sufrimiento donde pertenece, honrar el sacrificio que han hecho los padres, tomar la vida, y es un camino hacia la felicidad. El amor inconsciente nos lleva al dolor y al sufrimiento y el amor consciente a la liberación y a la felicidad. Sanar no significa volver a la situación anterior. No, sanar significa aprender de la situación anterior, tomar todo lo que nos ha venido, saber qué es lo que ha ocurrido y poderlo trascender hacia un estado de salud. ¿Es bueno decirle a nuestros padres siempre sí? No,
No. A los padres hay que decirle también no, pero tú le dices un no, no desde la rabia y el rencor. Es decir, el niño bueno, que es siempre obediente, se queda pegado a papá y a mamá, no crece. Entonces, cuando nosotros nos hacemos adultos, tenemos que caminar hacia nuestros padres, darle unas gracias por la vida, pero después nos tenemos que alejar de ellos, porque yo no puedo ser una fotocopia de mi padre y de mi madre. Yo tengo que vivir mi propia vida. Entonces, cuando me alejo de ellos, hay como una pequeña culpa existencial, pero yo no puedo ser una fotocopia. Entonces, a veces le diré sí y a veces le diré no, pero no, ese no es desde el rencor, ese no es decir, no puedo cumplir todas tus expectativas, porque hay una cosa, en un punto todos los hijos van a defraudar a los padres, pero en un punto todos los padres también van a defraudar a los hijos. Entonces, cuando tú aceptas eso, dices, papá, mamá, no puedo cumplir todas tus expectativas. Tú imagínate una familia de médicos que quieren que el hijo sea médico. El hijo dice, no, papá, mamá, no, yo quiero ser arquitecto o artista. Y entonces él tiene la libertad de vivir su propia vida. Entonces no siempre hay que decir no. Claro. O sí. ¿Nuestra madre es la madre también de todas nuestras relaciones? Hombre, sí, la relación con la madre, el vínculo con la madre es lo más fuerte. Date cuenta justo que durante 9 meses somos uno con la madre. Entonces, cuando estamos en el vientre de la madre, el subconsciente es lo que está más abierto. O sea, y entonces todo lo que siente mamá lo vamos a estar sintiendo a través del cordón umbilical y somos uno 9 meses. De hecho, si los primeros 7 años de vida la madre desaparece por abandono, por muerte o por enfermedad, eso se llama el movimiento interrumpido, que deja unas secuelas psicológicas muy fuertes que luego hay que sanar. Porque la madre es lo más importante y somos uno con ella. Sí. ¿Está bien o está mal y no debemos decirlo? Decir, madre, si a ti te pasa algo y te mueres, yo me muero contigo. Eso está fatal, porque lo que más quieren los padres es que los hijos sean felices. Entonces, a cualquier madre le pregunta, si tú te mueres, ¿quieres que tu hijo se muera? Y dice, no, por Dios, yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Entonces, si alguien honra a su madre y la quiere de verdad, a su madre o a su padre, el compromiso que tiene que hacer es ser feliz en la vida y vivir con plenitud. Entonces, la madre dice, mira, todo el esfuerzo que yo pasé llevando el embarazo, pariendo, educándolo, cuidándolo, ha dado su fruto. Mis hijos son felices. Entonces esto es la forma y manera de honrar a los padres siempre. Porque hay una cosa, inconscientemente las personas que se sienten no exitosas en la vida, puede ser, no en todos los casos, pero puede ser una reclamación inconsciente hacia los padres. Es decir, yo soy un fracasado, ¿no? Entonces, ves, papá y mamá, no me disteis los recursos suficientes para que yo tenga las herramientas para poder ser feliz. Entonces, en algunos casos, el fracaso es una reclamación inconsciente a los padres. Si yo soy exitosa, no puedo decirle, lo habéis hecho mal, porque los padres dirían, oye, pero ¿qué éxito estás teniendo? Y me refiero a éxito a tener un trabajo, a tener una familia, a tener buenas relaciones sociales, no éxito de salir en la tele, el éxito de tener una vida plena y feliz. Nos guste o no, ¿la vida duele? Sí. Sí, claro. O sea, el concepto de la vida cuento de hadas es un concepto muy infantil. La vida está llena de retos, de conflictos, de cosas que hay que superar, de adversidades. Entonces, la vida duele. Quien diga que no es decir, siempre hace sol, ¿no? A veces llueve. Pues también, la vida es un poco así, pero luego es la actitud que nosotros tomamos ante ese dolor y ese sufrimiento. Entonces, todo ser humano sabe que va a vivir retos en su vida. Entonces, ¿qué actitud tomo yo cuando viene el reto? ¿Vale? Lo tomo, lo integro como parte de mi crecimiento personal y crezco y soy mejor persona después de haber superado el reto, o me puedo quedar en el victimismo, en el dolor y en el sufrimiento. ¿Debemos aprender de los hechos desagradables de nuestra vida? Siempre, porque están ahí para eso. Es decir, no creo que haya una justicia divina, un universo que venga a cebarse con la gente. Entonces, hay situaciones dolorosas que todo ser humano pasa y que después, al final, si tú las integras bien, aprendes y sales con más fortalecido, con más recursos y con mayor calidad humana. ¿Le gustaría a usted dar algún consejo a las personas que padecen Alzheimer? Bueno, primero que lean mi libro, porque es un poco un libro que está basado en mi experiencia, está un poco hecho desde el corazón, y la intención que tiene este libro es poder ayudar a otras personas que están también en proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, que intenten vivirlo no como una desgracia, porque hay muchas familias que me escriben lo viven así, sino como una oportunidad para conocer a ese padre, a esa madre, a ese ser humano que está ahí, ¿no? Después también hay otra cosa, que los cuidadores, una vez que la persona se va, tienen que tomar su vida. Esto es muy importante,
importante porque muchos cuidadores que cuidan a enfermos de Alzheimer después se suicidan porque se genera un vínculo de codependencia muy grande, ¿no? Entonces, a las familias donde hay un enfermo de Alzheimer, que lo traten con el mayor amor posible, porque a la persona tenga un deterioro intelectual, a nivel emocional, las personas siguen estando ahí y siguen sabiendo que existe un vínculo, se mueven a otro nivel energético, ¿no? Entonces, que aprovechen el periodo del Alzheimer, pues un poco para conocer a esa persona, para que le hable de su infancia, para que le cuente su historia, y de verdad que si lo hacen así es muy, muy enriquecedor. Bueno, ¿quién cree que debería leer este libro? Bueno, como también hablo de las enfermedades, aparte del Alzheimer, un poco el objetivo es, mi sobrina Beatriz con 15 años le detectaron leucemia, estuvo en aislamiento. Entonces yo como creo que una enfermedad tiene una parte física, una parte emocional, una parte espiritual, pues yo como terapeuta, psicóloga, lo que trabajo es la parte psicológica, ¿no? Entonces ese libro, como mi sobrina estaba en aislamiento, también yo tuve que ir allí a hacer ejercicios y claro, explicarle ejercicio psicológico a una niña de 15 años no es fácil, ¿no? Entonces, de ahí partió la idea de que también podía haber más niños o más personas adultas que estén en un hospital sin recursos y sin medios. Entonces, doy una serie de herramientas para que la persona pueda manejar su mente y el lugar, porque el enfermo, su actitud es el 50%. Una persona que tiene una mala actitud va a enfermar mucho más, pero una persona que está a tratamiento médico y tiene una buena actitud mejora. Esto está súper comprobado, ¿no? Y entonces son herramientas para que la persona pueda utilizar para poder ver el lado positivo, son ejercicios de visualización de futuro, son ejercicios de compromiso con la vida, ¿no? O sea, un enfermo tiene delante la muerte y la vida. Entonces uno de los ejercicios es habla con la muerte, dile que no te lleve todavía, pero convence a la vida de que tú quieres seguir ahí, ¿no? Entonces son una serie de herramientas que pueden ayudar a cualquier persona, porque al fin y al cabo son ejercicios que podemos hacer todos y que nos ayudan, porque hay una oración de sanación del árbol genealógico, hay una carta de sanación de la relación con los padres, o sea que es un trabajo personal al fin y al cabo. ¿Le está dando ya satisfacción en el libro? Sí, mira, cada vez que recibo un email que me dice muchas gracias porque estaba fatal, una chica de Londres, por ejemplo, me escribe y me dice, mira, estaba fatal por esto con mi madre, pero cuando leí tu libro vi como un rayo de esperanza. Muchísimas gracias. Entonces, para mí, recibir este reconocimiento me encanta. Y aparte yo me imagino que mi madre tendrá una sonrisa desde donde esté y estará muy orgullosa, y mi padre también. Y para mí eso ya es gratificante. Seguro que sí. Como sonrisa de agradecimiento van a tener todas las personas que lean el libro. Lola de Miguel Campos, una mirada al Alzheimer y a las enfermedades a través de las constelaciones familiares. Le agradecemos muchísimo que haya estado hoy en nuestra entrevista. Le deseamos toda la suerte y animarla a seguir. Gracias, muchas gracias. Venga, mucha suerte. Gracias. Adiós.